Estamos muy contentos en esta noche de estar reunidos porque nosotros no estamos aquí para celebrar únicamente el nacimiento de Jesús, que obviamente sabemos que es imposible que haya nacido en esta época. Ya en otras ocasiones les he demostrado la fecha más exacta posible del nacimiento de Jesús, pero nosotros no solamente celebramos el nacimiento como tal, sino que también esta noche nos hemos reunido para celebrarle al único verdadero Dios un culto de adoración. ¿Pero por qué? Por ese milagro bondadoso de Dios, de la encarnación precisamente de Dios en la persona de Jesús. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos enseña, mis amados, de que cada uno de nosotros desde que nacimos muertos espiritualmente. Amén. Dice la Biblia que no hay ni siquiera uno que sea bueno, no hay ninguno que entienda, sino que aún nos hicimos inútiles. Es decir, que la declaratoria de Dios sobre usted y sobre mí es que éramos inservibles como seres humanos. Y así permanecemos siendo enemigos de Dios por siempre. Pero es precisamente por la bondad y la misericordia de Dios de que Él decidió autorrevelarse a sí mismo por medio de la encarnación en Cristo Jesús. Es que hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Dios, de entender su palabra y por supuesto de recibir salvación en el nombre y en la persona de Cristo Jesús. Si no fuera por la encarnación era imposible conocer a Dios. No tenemos la capacidad de los seres humanos de conocer a Dios sino solamente a través del Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Es por esa encarnación. Es porque Dios encarnó en la persona de Cristo Jesús, es que hoy nosotros, mereciendo la muerte y mereciendo justamente la muerte eterna, tenemos la oportunidad de conocer a ese Dios invisible en la persona de Cristo. Y no solamente conocerlo, sino ser salvados por Él. Por esa razón, para nosotros en esta noche, es una noche de celebración, de gozo, una noche de paz, pero de gozo y de alegría por cuanto Cristo, Dios se ha revelado, se ha autorrevelado en Cristo Jesús. Y hoy también celebramos aquello que fue anunciado por un ejército de ángeles, en donde estos ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de su elección. Y es impresionante porque la Escritura habla de que la razón por la cual Jesús vino a este mundo es a salvar a los de su elección. Y eso hace para nosotros obligatorio, especial y necesario también el levantar las manos y adorar a Dios por cuanto Él vino por nosotros en amor y obediencia al Padre. Por eso es que en Lucas capítulo 2, versículos 10 al 14 leemos que dice así la Escritura: Pero el ángel les dijo: no temáis, pues he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto os será de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente, junto con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Ahora, ¿por qué paz? ¿Por qué el anuncio de la encarnación de Dios? ¿Por qué el nacimiento virginal de Jesús? ¿Por qué trajo tanta gloria este mensaje a nosotros? ¿Por qué se anuncia una paz que viene a la par de dicha encarnación? Y es que esta noche quiero responder una pregunta muy, pero muy importante, que muchas veces nosotros pasamos por alto, pasan los años y ni siquiera como cristianos sabemos responderla. Y creo que es una buena época para hacerlo. Y la pregunta que vamos a responder es muy simple: ¿por qué Jesús tuvo que encarnar? ¿Por qué la encarnación de Jesús? ¿Por qué celebramos una fecha como esta? Y en esta noche pues nosotros vamos a hablar rápidamente vamos a ver 7 razones por las cuales Jesús tenía que encarnar. Y que si Él no hubiera encarnado, estas 7 cosas hubiera sido imposible que sucedieran. Y por lo tanto no estaríamos ni siquiera en este lugar. Por lo tanto,
en esta noche, en esta reflexión o en este sermón, el título es "Y en la tierra paz, entre los hombres de su elección". Qué interesante, voy a hacer un paréntesis, que la Biblia es muy clara cuando dice que la paz solamente vendrá precisamente sobre ¿quiénes? La paz eterna, sobre aquellos que son de su elección soberana. Y es que precisamente la encarnación de Jesucristo, la encarnación de Dios en la persona de Jesús, la primera gran razón por la cual Él encarnó es para ganar con su obediencia nuestra propia justicia. Hermanos y hermanas, a causa del pecado de Adán, de ese pecado original, nosotros nacemos muertos espiritualmente. No importa qué religión usted practique de adulto, no importa qué filosofía de vida usted crea, la Biblia nos enseña que nosotros nacemos muertos espiritualmente y en la vida nosotros permanecemos siendo desobedientes a Dios, por lo cual no hay nada que nosotros los seres humanos podamos hacer en nuestro esfuerzo para ganar nuestra justificación o para que Dios nos declare justo ante sus ojos, porque toda la vida somos enemigos de Dios. Por lo tanto, por eso que cuando Jesús vino y encarnó, Él vino específicamente a ser nuestro representante humano y obedeció por nosotros allí en donde Adán falló. Ahí Jesús obedeció. En otras palabras, cuando Jesús encarnó, oiga bien, Él vino a ser nuestro representante humano ante Dios. Y donde Adán falló, Él vino y obedeció para ganar por medio de su obediencia en la cruz del Calvario, el nosotros ser constituidos justos ante los ojos de Dios. Y esto es impresionante, porque Romanos lo dice claramente, Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21 lo dice de la siguiente manera. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, por tanto, así como por medio de una transgresión, es decir, el primer pecado de Adán, no el segundo ni el tercero, solo por el primero es que entró el pecado original a nosotros, se nos fue transmitiendo esa naturaleza pecaminosa. Y dice, así como por una transgresión vino la culpa a los hombres y por lo tanto la condenación de los mismos, así también por un acto de justicia. ¿Por un acto de qué? Vino la gracia para todos. Y luego dice, para justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre, hablando de Cristo, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de un hombre que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, la primera gran razón por la cual Jesús tenía que encarnar, que tenía que ser un hombre, era para ser nuestro representante y para obedecer en nuestro lugar. Porque si no hubiera sido así, jamás nosotros hubiéramos tenido el acceso, ni siquiera jamás, a ser justificados por nuestras propias obras ante los ojos de Dios. Así que si hay una razón por la cual esta noche es digna de ser celebrada como hermanos, como familia, de ser celebrada en nuestros hogares, si hay algo digno de celebrar acerca de Cristo, es que Él encarnó para que por su obediencia nosotros fuésemos también entonces hechos justos ante los ojos de Dios. En segundo lugar, y una segunda razón muy importante por la cual debemos estar agradecidos, segunda razón por la cual Jesús vino y encarnó precisamente aquí en la tierra, se hizo hombre, y era para hacer el sacrificio vicario, es decir, en lugar de nosotros. Mire, si Jesús no hubiera sido hombre, si Jesús no hubiera encarnado, entonces Él nunca hubiera podido morir en nuestro lugar y por lo tanto pagar así el castigo por nuestro pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y luego del 16 al 17 dice así la palabra del Señor. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham.
Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, digan conmigo, yo soy de carne y hueso. Dice la Escritura, hay tres cosas importantes que vemos en esta porción muy, pero muy especial y digna de ser considerada un día como hoy, 24 de diciembre. Dice la Escritura, por tanto, ya que usted y yo somos de carne y hueso, digan conmigo, Jesús, dice la Biblia, que Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante su muerte en la cruz, al que Él tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Qué impresionante es entender que Jesús tomó forma humana, encarnó precisamente para compartir nuestra naturaleza y en esa naturaleza a anular mediante su muerte el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Por eso luego dice, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes ¿de quién? De Abraham. Qué interesante es poder comprender esta noche que Jesús tenía que ser un hombre y no un ángel. Él podía haber tomado la forma de un ángel para salvar a los ángeles. Pero qué especial en esta noche poder entender que si Jesús se encarnó fue por nosotros. Él vino a ser un hombre, no un ángel. Porque ni siquiera los ángeles, la tercera parte que se rebeló contra Dios, que hoy son los demonios que conocemos, pues precisamente Dios nunca ofreció un plan de redención para ellos. Ellos se van al lago de fuego al final de los tiempos con Satanás, a la eternidad a pasar en el lago de fuego. Pero no nosotros los elegidos. Jesús vino a encarnar por nosotros. Él no vino en forma de ángel. Él vino a ser un hombre. Porque Dios estaba preocupado por la salvación de los hombres y no le interesa la salvación de los ángeles. Y eso es especial para nosotros. Por eso es que dice la Escritura que por eso era necesario que Él también compartiera nuestra naturaleza humana. Con el fin, como dice al final del versículo, a fin de expiar los pecados del pueblo. Un sacrificio que es una sustitución, un sacrificio vicario que fue en lugar de nosotros. Si Jesús no hubiera encarnado, jamás Él pudiera haber muerto en la cruz de Calvario por nosotros. Si hay una segunda razón entonces por la cual esta noche nosotros celebramos ese concepto comercial de Navidad, pero no celebrándolo de esa manera, sino celebrando la encarnación de Dios, es porque esa encarnación implica para nosotros nuestra propia salvación. Amén, mi familia. En tercer lugar, ¿por qué Jesús vino a encarnar? Él encarnó porque Él tenía que ser el único mediador entre Dios y los hombres. Mire, debido al pecado del ser humano, nosotros nacemos alejados de Dios. La Escritura, es más, nos llama a nosotros enemigos de Dios. Y en la medida que vamos creciendo, nos mantenemos siendo enemigos de Dios. No importando la religión que practiquemos, simplemente somos enemigos de Dios. Pero precisamente Jesucristo vino y encarnó, porque ante esa enemistad con Dios, solo había uno que podía ser el intermediario entre nosotros y Dios, pero también entre Dios y nosotros. Y solo hay uno, y solo uno, que cumple la condición exacta que como hombre separa la brecha frente a Dios en favor de los hombres y separa como Dios frente a los hombres en favor de Dios. Y ese único solo que rompe la enemistad entre Dios y los hombres tiene un nombre, y su nombre es Jesús de Nazaret. La razón por la cual, tercera, Jesús vino a encarnar a este mundo es para Él ser el único mediador entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. Como dice la Escritura en 1 Timoteo 2:5, lo siguiente: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, el Mesías. Jesús, ¿el qué le llaman ahí? El hombre. Y lo dice enfáticamente, porque no es el Hijo en la condición de Dios que logró la intermediación. Es el Hijo en forma de hombre, que Él es el intercesor, el mediador de nosotros. Porque se requería no solamente un mediador entre Dios y los hombres, sino entre los hombres y Dios.
y el único que es completamente hombre para representarnos y completamente Dios para representar a Dios frente a los hombres es Jesucristo. Si hay una razón por la cual nosotros celebramos esta noche, la encarnación es por eso. Porque nosotros muchas veces decimos, sí, Navidad, pero la encarnación de Jesucristo es por esto. Él tenía que encarnar para lograr esa unión, esa amistad, esa comunión una vez más entre Dios y los hombres. Pero también hay una cuarta razón por la cual Jesús vino y encarnó y tenía que encarnar. Y era para que se cumpliese el propósito original de Dios, de que usted y yo gobernemos en este mundo. ¿Cómo así, pastor? Mire, en Adán nosotros vemos en Génesis que cuando Dios formó a Adán y Eva, Él les dio una orden. ¿Cuál fue la orden que Dios les dio a Adán? Les dijo que una vez procreando, ¿qué tenían que hacer? Sojuzgar la tierra. Es decir, gobernar la tierra. Adán tenía el derecho. Adán, por pura gracia de Dios, Dios le dio el derecho de él gobernar todo el globo terráqueo. Él tenía que procrear y llenar la tierra con hijos y descendientes y todos juntos gobernar, crear cultura, arte, música, todo y todo que fuera perfecto en gran manera. Pero cuando Adán peca, no solamente él pecó, sino que le entregó el gobierno total de este mundo a Satanás. Por eso a él se le llama el príncipe ¿de qué? De este mundo. Sin embargo, cuando Jesús vino y encarnó, cuando el Hijo viene y encarna en la persona de Jesús, solamente Él en esa condición fue capaz de obedecer perfectamente a Dios. Y al obedecer perfectamente a Dios, entonces Él adquirió el derecho de sojuzgar la creación, pero como un hombre. La razón por la cual Jesús encarnó es porque mediante su obediencia Él gana el derecho de gobernar, de ser autoridad y de ser llamado el Señor de todas las cosas. Amén. Y por lo tanto Jesús, estando en la condición de hombre, es que gana ese derecho y por lo tanto Dios recupera y Dios es complacido en que su propósito de que el hombre gobierne sobre la faz de la tierra se logra en Cristo Jesús como hombre. ¿Me voy a explicar, mi familia? ¿Me voy a explicar? Si Jesús no hubiera venido a este mundo, jamás se hubiera cumplido el propósito de Dios de que el hombre gobernara. Porque el gobierno del hombre sobre la faz de la tierra comienza con Jesucristo. Por eso es que Pablo le llama a Jesucristo las primicias de la resurrección. Porque precisamente el propósito de Dios de que el hombre gobierne se establece y comienza con Cristo Jesús. Por eso a Jesús se le llama el Señor de todas las cosas. Es interesante que en Hebreos capítulo 2, versículo 8 al 9, cuando se anuncia la venida de Jesús, la encarnación de Jesús, se anuncia desde ya algo muy importante. Dice así la palabra de Dios: todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Nada dejó que ¿qué? Que no esté sometido a Jesús. Ahora, sin embargo, no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. ¿Por qué no las vemos? Porque falta la segunda venida de Cristo. Amén. Pero oiga, pero una vez Jesús venga por segunda vez, todas las cosas las veremos sometidas a Jesús como Rey y Señor de todo. Y Él va a empezar a gobernar ¿por cuántos años? Por 1000 años. Y luego su reino eterno. ¡Qué impresionante! Por eso luego dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ya hablando de la encarnación, ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Jesús pudo recuperar la autoridad de gobernar la tierra solamente en su condición de hombre, no en su condición de Dios. Fue en la condición de hombre. Por eso cuando Jesús resucita y le da el mandamiento de la gran comisión a sus discípulos, es que Él dice en Mateo 28, 18, toda potestad me ha sido ¿qué? Dada. ¿A dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Cuándo el hombre ganó el derecho de gobernar los cielos y la tierra? En Cristo Jesús. Y fue en la condición de hombre. Por eso es que nosotros celebramos la encarnación de Jesús, porque fue en esta condición que Él ganó este derecho.
Por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 1 y hablando de Jesús resucitado, versículo 20 al 22. La cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. ¿Para qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Una vez más, hermanos, si Jesús no hubiera venido a la tierra, si Él no hubiera encarnado, entendamos que jamás el hombre pudiera haber gobernado el mundo. Usted puede decir, pero pastor, ¿y es acaso que nosotros vamos a gobernar? Porque ahí está hablando que Jesús gobierna, sí, pero Él gobierna como las primicias por cuanto Él es el Rey y Señor, y hay un único Rey, no son muchos reyes, uno solo. Pero la Biblia nos enseña que por cuanto Él ya ganó ese derecho y nosotros somos sus hijos salvados por Él, nosotros gobernaremos juntamente con Él, siendo Él nuestro Rey. Amén. Por eso es que Apocalipsis 3:21 promete lo siguiente. Al que venza. ¿A quiénes? Es decir, todos los cristianos verdaderos en el mundo. Le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Pastor, ¿y esto será real? ¿Va a ser un gobierno real? Es decir, que nosotros vamos a gobernar, sí, y aquí ponga mucha atención. ¿Sabe por qué nosotros celebramos la encarnación de Jesús en esta época que se llama Navidad? Porque una de las cosas, privilegios que vamos a tener, aquellos que sean siervos buenos y fieles con las pocas cosas que Dios le da en este mundo, dice la Escritura, Jesús prometió. No estoy hablando de Chespirito, no estoy hablando de alguien que mienta. Jesucristo mismo dijo en la parábola de las minas, que es una parábola paralela a la parábola de los talentos. En la parábola de las minas, Él aseguró algo. ¿Y qué es lo que nos prometió a los hijos de Dios? Que fielmente invirtamos las cosas que Él nos ha dado para su reino. Lucas 19, 17 al 19 dice, fenomenalmente dice lo siguiente. Le dijo, bien hecho, buen siervo. Oiga. Por cuanto en lo muy poco fuiste fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Esto se lo dijo aquel que le devolvió a él no una mina, sino, digan conmigo, 10 minas. Quiero recordar un poco la palabra para entender estas palabras. Dice la Biblia que Dios reparte una mina a cada uno de sus siervos. Este Señor le reparte una mina a cada uno. Cuando Él regresa por segunda vez, dice que le va a pedir cuentas a cada uno de cómo ocupó la mina. El que le devolvió 10 minas más, que dice que multiplicó la única que le dio 10 veces más, a él le dice esto: por cuanto tú me has multiplicado la única mina que te di y me has entregado ¿cuántas? 10. Yo te voy a hacer gobernante de ¿cuántas ciudades? 10. Y luego dice: y llegó el segundo, diciendo, Señor, tu mina produjo 5 minas. También dijo a este, tú también sé sobre 5 ciudades. Y aquel que le entregó la única mina que le entregó y no la multiplicó porque fue un haragán, y así lo dice la Biblia, que porque tuvo miedo fue un haragán y solo trató de vivir su vida cristiana siendo changoneta y viviendo tranquilamente sin que nadie lo moleste, pero nunca le sirvió a Dios, porque eso hablan las Escrituras. Ese único que le da esa mina, dice la Biblia, que en el cielo Dios le quita la única que tiene y se la da ¿a quién? Al que produce más. Claro, porque quiere que siga produciendo. Quiero que entendamos algo. Qué espectacular es saber que si usted es fiel con todos los bienes que Dios le da a usted, talentos, familia, ministerio, servicio, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer nosotros? Gobernar por más de 1000 años diferentes ciudades. Alguno va a ser el gobernante de Huayúa, otro va a ser el de San Salvador. No, y no es broma. Los hijos de Dios gobernaremos la tierra. Ese propósito se va a cumplir sí o sí en todo el mundo, porque no hay demonio ni pecado que frustre el propósito de Dios. Sojuzgad la tierra, mandó el Señor. Y por 1000 años, nosotros los cristianos lo vamos a hacer. A los que Dios declare buenos siervos y fieles. ¿Pero por qué? Porque Jesús vino a encarnar. Y en su encarnación se ganó el derecho de ser llamado Señor de todas las cosas. Amén. Y eso celebramos nosotros. Celebramos la encarnación por cuanto por su encarnación
nosotros hoy tenemos ese derecho de gobernar una vez más. Precisamente es en esa condición que Él ganó ese derecho. Pero también hay una cuarta razón por la cual nosotros, quinta, ¿verdad? Sí, quinta razón por la cual Jesucristo encarnó, tuvo necesariamente que encarnar, y es para ser nuestro ejemplo y modelo de vida cristiana. Una pregunta muy básica que los cristianos nos hacemos en la medida que vamos caminando en la vida es: ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir como justos delante de Dios si todavía tenemos pecado, tenemos carne? Pues para eso también Jesús encarnó. ¿Para qué? Para ser nuestro modelo en todas las cosas. Es más, es tal Jesús modelo para nosotros en todo, que la Biblia afirma que nosotros debemos de vivir como Él vivió. Es decir, que Él es nuestro modelo de vida. 1 Juan 2:6. También la Biblia afirma que debemos de ser puros como Él es puro. 1 Juan 3, del 2 al 3. La Biblia afirma que debemos de ser transformados solamente a su semejanza. 2 Corintios 3, 18. Dice la Biblia que nosotros seremos transformados según el modelo únicamente de la imagen de Jesucristo. Romanos 8, 29. La Biblia afirma que nuestra manera en que tenemos que sufrir la disciplina de Dios en esta tierra es como Cristo sufrió. 1 Pedro 2, 21. La Biblia afirma que debemos de correr la carrera puesta por delante de nosotros, poniendo nuestra mirada fija ¿en quién? En Cristo Jesús, porque Él es el iniciador y el perfeccionador ¿de qué? De nuestra fe. Hebreos 12:2. Y ahí a la par, la Biblia afirma que Jesús es nuestro modelo también de cómo preservar y cómo perseverar, en la vida cristiana. Hebreos 12:3. Pero también la Biblia afirma que nosotros debemos de ser semejantes de tal manera a Jesús que aún en nuestra muerte tiene que ser semejante a la muerte de Cristo. Filipenses 3:10. En otras palabras, nuestra meta diaria como cristianos debería de ser semejantes cada día más a Cristo Jesús. Y hasta el momento de nuestra muerte tenemos que ser como Jesús, morir en obediencia inquebrantable a Dios, con fuerte confianza en Él y con amor y perdón hacia los demás. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Acaso en nuestras fuerzas podemos ser como Jesús? No. Por eso dice la Escritura y por eso Jesús se encarnó. Como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe, en ese Hijo de Dios. Amén. Quien se entregó a sí mismo por mí. Qué impresionante. Es decir, que si Jesús no hubiera encarnado, no tuviéramos ningún modelo a quien seguir. Y por lo tanto para nosotros fuera imposible obedecer a Dios. ¿Acaso nosotros podemos ser dioses? ¿Podemos llegar a ser dioses? No. Pero por eso Jesús se encarnó, para que como hombre tuviésemos a alguien en el cual vernos y ser semejantes a Él. Yo sé que hay muchas personas en la vida que uno conoce que son dignas de ser admiradas. Amamos a nuestros padres y los admiramos, pero hay un solo ser en el cual los cristianos nos podemos ver y al cual podemos aspirar a ser semejantes a Él. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Es en la humanidad de Jesús que Él se convierte en modelo de vida cristiana para nosotros. En sexto lugar, o sexta razón por la cual Jesús tenía que encarnar, y esto es bien impresionante, es también para Él llegar a ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos, es decir, el primogénito de la resurrección. Hermanos, qué interesante lo que vamos a entender en este momento. La Biblia nos enseña que aunque nosotros hemos recibido salvación, oiga, aunque nosotros hemos recibido salvación en este cuerpo que nosotros vemos ahorita, no podemos entrar a la vida eterna, aunque ya somos salvos. En este cuerpo no podemos entrar, porque este cuerpo de carne y sangre no soporta la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Que Jesús encarnó para Él ser el modelo una vez resucitado en cuerpo humano, para ser nuestro modelo de cómo va a ser nuestro cuerpo que Dios nos va a dar gratuitamente para poder soportar la eternidad. La Escritura nos enseña que Dios nos dará un nuevo cuerpo,
espiritual, un cuerpo espiritual que soporte la eternidad, pero es un cuerpo de forma humana, similar al de Cristo resucitado. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 15, 49 al 53 lo siguiente. Así como exhibimos la imagen del terrenal, Hablando de nuestro cuerpo humano que es igual al de Adán, exhibiremos también la imagen del celestial. ¿qué exhibiremos? ¿Cómo es esto? Sigamos leyendo. Pero esto digo, hermanos, Oiga, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. la carne y la sangre, ¿no qué? No pueden heredar el reino. Por eso es que cuando Jesús resucita, qué interesante que Él resucita en un cuerpo de carne y hueso, pero sin sangre. Porque toda la sangre, ¿dónde la derramó? En la cruz. Y su cuerpo fue tan diferente. Era un cuerpo humano, pero como era glorificado, por eso es que incluso las mismas mujeres, las discípulas de Jesús y los discípulos, al verlo no lo reconocían de inmediato. Lo miraban diferente. Porque había algo diferente. Era un hombre, pero lo miraban diferente. Y es espectacular porque es que la carne y la sangre, como la conocemos, no va a heredar jamás el reino de Dios. Entonces, porque dice la Biblia que ni la corrupción, este cuerpo corrupto, es decir, que va a morir algún día, no va a heredar ¿qué? La incorrupción. Por eso luego dice y habla del misterio. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vean todos para acá por un momentito para entender este punto. Supóngase que Jesús no venga todavía y que todos los que estamos acá en esta noche, a esta hora, todos vamos a morir sin ver la segunda venida de Cristo con nuestros ojos. Todos morimos. Cuando Jesús venga por segunda vez, lo que dice la Escritura es que nosotros vamos a resucitar en esa venida. Amén. Amén. Pero vamos a resucitar con un nuevo ¿qué? Cuerpo. Por eso no importa, y aclaro porque me han hecho la pregunta, por eso no importa si usted después de muerto hagan lo que quieran con su cuerpo. Si usted quiere donar órganos, si usted quiere que lo cremen, no importa. Porque el cuerpo que usted va a tener no va a ser el que usted tiene ahorita. Se le va a entregar otro cuerpo. Amén. En forma humana, pero diferente. Ahora, supóngase que Jesucristo viene esta noche y vamos a poder ver su venida. Dice la Biblia que cuando escuchemos la trompeta, nosotros iremos en el aire y estando en el aire seremos ¿qué? Porque este cuerpo no va a soportar la eternidad. Sea como sea, seremos transformados. Amén. Entonces, ¿a qué imagen? ¿Con qué cuerpo, pastor? Con el cuerpo que Jesús tenía al resucitar. Por eso que la sexta razón por la cual Jesús tenía que encarnar es para hacer ese modelo de cuerpo que nosotros íbamos a tener después de la resurrección. Un cuerpo que no está sujeto a las leyes físicas. Mire qué interesante que Jesús, siendo de carne y hueso ya resucitado, Él podía comer y no defecar. Él ya no se volvió enfermo. Él no se volvió, bueno, nunca se enfermó, pero no podía enfermar con ese cuerpo tampoco. Interesante que dice la Escritura que las leyes físicas ya, por ejemplo, ya no afectan a este cuerpo porque precisamente ya no envejeció. Y en segundo lugar, y en otro punto, cuando él iba con los de Maús, ¿se acuerdan ustedes? Caminando, él desaparece y automáticamente cuando desaparece era para aparecer luego estando juntamente con sus discípulos que estaban cocinando unos pescados y comió con ellos. Dice la Escritura que cuando los discípulos estaban orando de carne y hueso, él traspasó las paredes. Luego comió con ellos y volvió a traspasar las paredes. ¿Y la comida qué pasó? Se quedó bien pegada a la pared porque cayó. No, es un cuerpo distinto, diferente. No lo podemos entender, pero es real porque Jesús lo tiene. Si Jesús no hubiera encarnado, entonces nosotros no tuviéramos la oportunidad de gozar ese cuerpo en la eternidad. Porque por eso Pablo le llama a él en Colosenses 1:18 el primogénito de los muertos. Porque así como él resucitó, de la manera en que resucitó y con el cuerpo que resucitó, así también ¿quiénes? Nosotros, por gracia de Dios, sin merecerlo. Y en séptimo lugar,
Jesús tenía que encarnar para llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Y oiga esto, para compadecerse de nosotros. ¿Por qué esta noche debe ser una noche especial para pasarla en familia y celebrar la encarnación de Jesús? ¿Por qué? Por lo siguiente. Dice Hebreos 2, del 17 al 18, dice la palabra de Dios. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos. ¿Para qué, Nelson? Para que les fuera un sumo sacerdote. ¿Cómo? Misericordioso y fiel, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Claro, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de nosotros, por amor. Pero para nosotros, en el 18, ¿por qué nos convenía que Él fuera sumo sacerdote? Pues por lo mismo que Él ha padecido siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. Una pregunta sumamente importante. Dios como Dios, Dios como Dios, ¿Él puede sufrir? ¿Dios como Dios puede ser tentado? Bueno, la Biblia dice que Dios no es tentado ¿por quién? Por nadie. ¿Dios como Dios puede tener miedo a algo? Pero entonces, como dice la Escritura, que Él se puede compadecer de nosotros, es decir, ponerse en nuestra piel, si Él es Dios. Porque en el momento en que Dios experimentó, oiga lo que voy a decir, experimentó el dolor de un humano, las luchas de un humano, los pensamientos de un humano, las tentaciones de un humano, las emociones de un humano, sentir las lágrimas de un humano, el llanto de un humano, la congoja de un humano, el dolor de la traición que sentimos los humanos, es cuando Él encarnó y nunca pecó. Y es por esa condición de hombre es que hoy Jesús se puede compadecer de usted y de mí cuando sufrimos. Él no es indiferente a nuestro dolor. Él se compadece tanto de nosotros que Él vino a hacerse hombre para entender nuestro dolor a la par nuestra. Por eso dice la Escritura que fue en la condición de hombres que Dios lloró por Jerusalén. Oh, Jerusalén, les dice, como cual ave cuida sus polluelos, pero tú te has alejado. Fue en la condición de hombre que dice la palabra que Él tuvo miedo, tuvo temor, tanto que hasta sudó gotas de sangre en el Getsemaní. Fue en la condición de hombre que Él sintió esa ira que sentimos los hombres. ¿Hasta cuándo ha de estar entre ustedes? Fue en la condición de hambre que Él experimentó lo que era comer, lo que era sentir hambre, sentir calor, porque Dios como Dios no puede, Él es Dios, Él es perfecto. Y esta única razón es suficiente para nosotros ser humildes y entender que Dios merece nuestra adoración y exaltación en esta noche de gloria para Él. Porque Él se compadece tanto de usted y de mí que vino a ser hombre para ser nuestro sumo sacerdote y compadecerse de nosotros. Qué especial es entender eso. Y por eso Jesús es digno de ser celebrado en su encarnación en esta noche, en una fecha tan especial como esta, 24 de diciembre. Amén. Es porque Jesús ha vivido como hombre. Y es en la condición de hombre que Él puede compadecerse completamente de nuestras experiencias. Por eso dice la Escritura que Él todo el tiempo está intercediendo porque Él vivió, Él experimentó. El Padre no experimentó eso, ni el Espíritu Santo. Fue el Hijo cuando encarnó, Dios triuno, que comenzó a experimentar lo que nosotros experimentamos. Y por eso nosotros hoy con confianza podemos acercarnos al trono de la gracia a pedir socorro y misericordia, precisamente cada uno de nosotros. Hermanos, en estas 7 razones son suficientes para nosotros celebrar la encarnación de Jesús. Porque por esta razón Jesús se encarnó, para glorificar al Padre a través de cumplir perfectamente su plan de redención sobre los hombres. Por eso para nosotros en esta noche es un privilegio el hecho de ser semejantes a ese Hijo del Hombre. Porque ¿sabían ustedes, y esto es lo que lo hace interesante, sabían ustedes que Jesús, una vez Él resucitó
y ascendió al cielo. Jamás Él ha dejado a un lado su naturaleza humana. ¿Sabe cómo Él está en el cielo? En carne y hueso. Y en carne y hueso Él va a regresar, porque no se avergüenza de haber encarnado. Una de las cosas que nosotros muchas veces olvidamos y nos cuesta entender, claro, nuestra mente es muy limitada en esto, es que Jesús mantiene esta condición. Cuando Él resucitó, ¿se recuerdan ustedes que Él le pidió a Tomás que le tocara qué? Las llagas. Es porque Él todavía en su cuerpo, Él tenía ¿qué? Las llagas de los clavos en sus manos y en sus pies posiblemente. Esto lo dice Juan capítulo 20. Luego dice la escritura que Él tenía carne y hueso. Lo dice Lucas 24:39. Cuando estaba con Tomás, Él le dice a sus discípulos, porque todos se asustaron, y Él le dice a sus discípulos, porque unos decían: espíritu hemos visto. Viene Jesús y les dice: ¿que acaso un espíritu puede tener carne y huesos como yo? Él mismo dice que su cuerpo era ¿de qué? De carne. Léalo, Lucas 24:39. Él mismo dice que su cuerpo es de carne y hueso. Lucas 24 nos dice que Él tomó alimentos. Más tarde, cuando estaba con sus discípulos, fue llevado al cielo en ese mismo cuerpo resucitado. Y una vez subiendo al cielo, cuando Él sube, y en ese momento los discípulos estaban viendo la ascensión de Jesucristo, dice la escritura que 2 ángeles vinieron y les prometieron que Él regresaría de la misma manera, diciendo Hechos 1:11, los ángeles dijeron: este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, y de la misma manera que lo han visto irse. En el mismo cuerpo Jesús vendrá. Veremos sus llagas eternamente. Él no se avergüenza de esa encarnación. Por eso celebramos nosotros la encarnación de Jesús. Qué digno es celebrar eso. Tiempo después de esto, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él mismo exclamó que él miró a Jesucristo, al Hijo del Hombre, dice, a la derecha de Dios. Pero lo vio como ¿qué? No, iglesia, ¿no me escucharon? Esteban exclamó y dijo que vio a Jesucristo, he aquí al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. ¿Cómo lo vio? Como el Hijo del... Iglesia, ¿como el Hijo de qué? ¿Usted no entiende esa frase? En la Biblia, por favor, le invito a estudiar la escritura. En enero comenzamos el diplomado y comenzamos la licenciatura. No, de verdad, esto es importante para su fe. En la Biblia hay una gran diferencia cuando se menciona al Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Ambos son Cristo, ambos son Jesús. El Hijo del Hombre se refiere a su humanidad. Cuando habla del Hijo de Dios se refiere a su divinidad. ¿Cómo vio a Esteban a la par del Padre? ¿Como el Hijo de Dios o como el Hijo del Hombre? En cuerpo y huesos, sin sangre. Luego dice la escritura que cuando Él se le aparece a Saulo, Saulo lo ve como el Hijo del Hombre. Lo ve como un hombre a Jesús. Y Él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego 1 Corintios 9 nos dice que se le apareció a más de 500 personas. Años después, cuando ya Juan tenía alrededor de más de 95 años de edad, cuando él escribe Apocalipsis, dice la Biblia que él miró a Jesús aparecerse como, y lo cito, semejante al Hijo del Hombre. Pero luego lo describe que estaba revestido de poder y de gloria. Y fue tal el gozo de él de ver a Cristo. ¿Usted se imagina a Juan, al discípulo amado? ¿Usted se imagina que él vio a Jesús en su ministerio? Vio a Jesús morir, porque recuerden que Juan estaba a los pies de la cruz. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando le dijo Jesús a Juan: y ahí tu madre, ahí tu hijo. Juan, como decimos Salvador, se echó todo el rollo. Él fue llamado cuando él tenía 20 años. Haga suma, 21 años tenía aproximadamente Juan, era el más joven de todos. Jesús muere 3 años y medio después. Decir que Juan tenía ¿cuántos? 24 años. Pues aproximadamente cuando Juan tenía ya 90 años, él tenía de no ver a Jesús, solo lo vio ascender. Pues dice la escritura que cuando él tuvo la visión, él vio a Jesús. Fue tan el gozo de su corazón de ver otra vez a Dios después de tantos años, de verlo literalmente. Wow, ¿usted imagina qué impresionante ha sido para Juan ver eso? Dice: mi rey amado, ya un Señor, si yo te vi cuando estaba en hoy, te veo, Jesús.
Dice que fue tan impresionante para él que él cayó de rodillas y lo adoró, pero lo vio como el Hijo del Hombre. Jesús, estando en la condición de hombre, él prometió que un día iba a volver a beber el vino juntamente con sus discípulos. Y para beber se requiere ¿qué? Tener ¿qué? Boca. Y luego él mismo prometió en el reino de su Padre no solamente beber con sus discípulos, sino que también nos invitó a nosotros a una gran fiesta, a las bodas de él, en donde todos nosotros vamos a ¿qué? A comer por puro placer. La Biblia nos enseña que Jesús continuará ejerciendo por siempre sus oficios de profeta, de sacerdote, de rey, y todos ellos llevados en la virtud del hecho de que Él es tanto Dios como hombre para siempre. Amén. Lo que nos enseña la Biblia es que Jesús no se hizo hombre únicamente, Jesús no se hizo hombre temporalmente, sino que su naturaleza divina quedó permanentemente unida a su naturaleza humana, y que ahora Él vive para siempre, no solamente como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, sino como Jesús, el Cristo, como el Hijo que nació de María, como el Cristo, como el Mesías y como el Salvador de este mundo. Jesús permanecerá eternamente como Dios y como hombre en una sola persona para siempre, y nuestros ojos lo verán eternamente. Qué especial es entender eso. Eso es celebrar Navidad. Lo que nosotros celebramos es la encarnación de Jesús, un evento sin igual. Qué dicha de nosotros de parecernos a Él. Amén. Qué dicha para nosotros de parecernos a Jesús, de ser salvados por Jesús y muy pronto de ser semejantes a Jesús para siempre. Y esto, hermanos y hermanas, es lo que en esta noche, hoy, nosotros los cristianos celebramos. Aquello prometido por el ejército de ángeles en el cielo, que diciéndolo los pastores exclamaron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de su elección. Qué hermoso que esta noche eso celebramos, la gloria de Dios en las alturas y la paz que Él ha dado a los hombres de su elección. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey, iglesia. Déselo bien fuerte a Jesucristo en esta noche.